Siéntate, corazón. Esto ya está firmado. Sin esta firma, nada de esto vuela. Dame eso, yo lo guardo, dijo Renato sin mirarla, y le sacó el pasaporte de entre los dedos con la misma naturalidad con que alguien toma una servilleta de una mesa ajena. Yvonne sintió el cartón salir de su mano antes de entender qué estaba ocurriendo, y para cuando levantó la vista él ya subía los escalones del avión con la espalda muy recta, como si el aire de la pista le perteneciera. El viento de las 6:10 de la mañana bajaba frío desde el Nevado de Toluca y cruzaba la plataforma en ráfagas largas que hacían vibrar los conos anaranjados. «Renato, mi pasaporte», dijo ella, sin gritar, porque nunca gritaba en la plataforma, porque su padre le había enseñado que en una pista uno solo levanta la voz cuando hay fuego. Él se detuvo 3 escalones antes de la puerta. Giró apenas el rostro y respondió con una calma que le heló la sangre. «Tú no vienes. Alguien tiene que quedarse a cuidar la casa». Después entró, y la puerta del Challenger se cerró con ese golpe seco y acolchado, que Yvonne había escuchado 10,000 veces en su vida, y que esa mañana sonó distinto. Se quedó de pie sobre la línea amarilla de seguridad, con los tacones bajos de charol negro plantados en el asfalto todavía húmedo de rocío, el vestido camisero de lino color arena, moviéndose contra sus rodillas, y la gabardina de lana ligera abierta, porque no había tenido tiempo de abotonarla. Llevaba el cabello castaño oscuro recogido en un moño bajo, sin un solo mechón fuera de lugar, 2 aretes de oro pequeños y un reloj de acero de esfera blanca que había sido de su padre y que ella jamás se quitaba. Del cuello le colgaba la credencial plastificada con su fotografía, su nombre completo y el número de licencia que la autoridad aeronáutica le había asignado 15 años atrás. Cualquiera que la viera esa mañana habría visto a una mujer elegante y ligeramente ridícula, olvidada al pie de una escalera, con la maleta de mano todavía a sus pies. Nadie ve un pedazo de plástico colgado de un cordón azul. Yvonne tampoco lo miró. Solo se quedó ahí, quieta, mientras el ruido de la unidad auxiliar de potencia le llenaba la cabeza. Arriba, en la ventanilla ovalada, apareció el perfil de Paulina Rábago. 30 años, cabello castaño claro con reflejos dorados, un vestido midi de crepé color crema que se veía carísimo incluso a través del cristal y una pashmina de seda doblada sobre el antebrazo, con la precisión de quien ensayó el gesto frente al espejo. Paulina la miró un segundo, apenas uno, y luego apartó la vista con esa incomodidad de quien no quiere ser cómplice pero ya subió al avión. Yvonne no sintió celos. Sintió algo mucho peor y mucho más útil, sintió curiosidad. Porque si aquello hubiera sido nada más una traición de cama, Renato habría escogido cualquier otro día, cualquier otro destino, cualquier otra hora. Había escogido este vuelo. Panamá. Salida a las 6:50. Llegada con margen suficiente para una cita a las 10 de la mañana del día siguiente. Y la había dejado en tierra sin documento de viaje, que era la única forma segura de que ella no pudiera seguirlo. 3 semanas atrás, en la cena de aniversario de la empresa, Renato había levantado su copa y había dicho ante 120 invitados que Aerotaxis Meridiano era el sueño de don Ausencio Garcilaso hecho realidad por manos jóvenes. Nadie mencionó que las manos jóvenes que sostenían el certificado de operador aéreo eran las de la mujer sentada en la tercera mesa, la que había llegado tarde porque estaba cerrando una bitácora de mantenimiento. Yvonne había aplaudido. Siempre aplaudía. Durante 11 años había preferido la sala de operaciones al salón de eventos, los turnos de madrugada a las entrevistas, los números de serie a los apellidos. Le parecía que el trabajo bien hecho se defendía solo. Esa mañana, sobre la línea amarilla, empezó a sospechar que el trabajo bien hecho no se defiende nada, y que una firma que nadie ve es exactamente igual a una firma que cualquiera puede imitar. Los muchachos de rampa la miraban desde el remolque, sin acercarse. Uno de ellos, muy joven, hizo el ademán de levantar su maleta y otro lo detuvo del brazo. Yvonne conocía ese movimiento. Era el mismo con el que se detiene a alguien antes de que meta la mano en un motor caliente. En la frecuencia interna,
La voz de Chabela Recendis preguntó 2 veces si la señora Garcilaso iba a bordo o se quedaba, y las 2 veces nadie contestó. Ivonne caminó despacio hasta la sombra del ala. Se puso la gabardina bien cerrada, cruzó los brazos y miró la hora en el reloj de su padre. 6:15. La ranura de despegue autorizada para ese vuelo internacional vencía a las 6:55. 40 minutos. Empezó a contarlo sin decírselo a nadie, con la misma frialdad con la que llevaba 20 años contando combustible, tiempos de servicio y ciclos de tren de aterrizaje. A las 6:22, el avión seguía en su posición. A las 6:28, los motores no habían arrancado. Desde el interior de la cabina se filtraban voces, una discusión sofocada, el ruido de alguien golpeando el respaldo de un asiento. Ivonne sabía perfectamente qué estaba ocurriendo allá arriba, y ese conocimiento le dio, por primera vez en la mañana, algo parecido al placer. Un vuelo comercial no despega porque alguien tenga prisa ni porque alguien haya pagado. Despega cuando existe un documento firmado por la persona que la autoridad designó para autorizarlo, y ese documento no estaba firmado, y no lo estaría, porque la persona designada estaba abajo, en la plataforma, con el cabello recogido y sin pasaporte. La puerta se abrió a las 6:31. El capitán Gaspar Solís bajó los escalones de 2 en 2, con las 4 barras doradas brillando en los hombros y la carpeta operativa apretada contra el pecho. Era un hombre grande, de manos enormes, incapaz de disimular nada. «Ingeniera, necesito el despacho firmado», dijo, y en el mismo aliento agregó lo que en realidad quería decir. «Me están pidiendo que salga sin él». Ivonne tomó la carpeta, se puso los lentes de armazón delgado que llevaba en el bolsillo de la gabardina y leyó las 3 hojas con una lentitud deliberada. Plan de vuelo internacional, cálculo de peso y balance, hoja de despacho en blanco donde debía ir su nombre. Y detrás, engrapada por descuido, la orden de trabajo del taller con una directiva de aeronavegabilidad pendiente sobre el motor número 2, con vencimiento el día anterior. «Capitán», dijo ella, devolviéndole la carpeta abierta en esa hoja, «usted no me está pidiendo una firma. Me está pidiendo que le mienta a la autoridad por escrito». Renato bajó 40 segundos después. Traía el saco azul marino desabotonado, la corbata todavía perfecta y la sonrisa que usaba con los banqueros. «Amor», dijo, y la palabra sonó tan falsa que hasta el capitán apartó la mirada. «No hagamos un escándalo delante de la gente. Firma la hoja y hablamos cuando regrese. Es un viaje de trabajo, nada más». Sacó del bolsillo interior una pluma y se la ofreció con el capuchón ya quitado, y ella vio de inmediato el detalle que iba a perseguirla los siguientes días. Era una pluma de tinta azul. Ivonne firmaba en negro, siempre en negro, desde el primer día, porque su padre decía que lo azul se confunde con las copias y lo negro no se puede negar. «Tu vuelo tiene una directiva vencida en el motor 2», respondió ella, sin tomar la pluma. «Ese avión no sale hoy, no sale conmigo, no sale sin mí, no sale». Renato la miró un instante largo, y en ese instante ella vio, por debajo de la sonrisa, algo que no había visto nunca en 15 años de matrimonio. No era rabia, era miedo. «¿Tienes idea de lo que estás haciendo?», dijo él, ya sin sonreír, bajando la voz hasta un susurro áspero. «Hay gente esperándome mañana a las 10, gente que no cancela». Ivonne señaló con la barbilla hacia la ventanilla, donde Paulina se había puesto de pie con la pashmina en la mano. «¿Ella también es gente que no cancela?». Renato no contestó eso. Contestó otra cosa, y fue el error más caro de su vida. Ese motor ha volado así 13 meses, sin que a nadie se le cayera el cielo encima. Lo dijo rápido, con desprecio, como quien tira una piedra. Después se dio cuenta. Se le notó en la garganta, en el modo en que tragó saliva y miró hacia la escalera. 13 meses. Ivonne no movió un solo músculo de la cara. Guardó la frase como se guarda una pieza pequeña que uno todavía no sabe dónde va, pero sabe que va. Paulina bajó los escalones con cuidado, sosteniendo el vestido crema para que no lo manchara el aceite de la plataforma. De cerca era más joven de lo que parecía en la ventanilla,
y estaba visiblemente incómoda dentro de su propia ropa cara. «Perdón», dijo, y no quedó claro a quién le pedía perdón. «Yo solo vengo a firmar unos papeles en Panamá. Me dijeron que era un trámite corporativo, que iba a estar todo listo». Yvonne la miró con una curiosidad casi científica. «¿Y usted quién es?». Paulina parpadeó, ofendida y aliviada al mismo tiempo. «Rábago. Paulina Rábago. Soy corredora aeronáutica». Renato la interrumpió con un gesto brusco. Paulina sube al avión, y ella no subió. Se quedó ahí, entre los dos, con los tacones nude hundiéndose apenas en el asfalto, y en esa vacilación de 3 segundos, Yvonne entendió que aquella mujer no era la dueña de nada. Era, como ella, alguien a quien le habían dicho que subiera. A las 6:55, la torre liberó la ranura. El controlador informó con voz neutra que el espacio autorizado había expirado y que un nuevo plan internacional debía presentarse con al menos 2 horas de anticipación. A las 7:02, la unidad de tierra desconectó la energía y el zumbido de la plataforma cambió de tono. El Challenger matrícula XCATMR quedó ahí, blanco y brillante, con la franja borgoña de meridiano corriendo a lo largo del fuselaje, perfectamente inútil. Un avión de $20 millones, listo, cargado, con la tripulación a bordo y los pasajeros incómodos, detenido por la ausencia de una firma de tinta negra. Yvonne sintió que los muchachos de rampa la miraban de otra manera, y por primera vez en 11 años entendió que hasta ese momento, nadie en esa empresa sabía realmente qué era lo que ella hacía. Fue entonces cuando la puerta de cristal del edificio de aviación general se abrió y salió Marlene Cosío. Caminaba sin prisa, con un abrigo largo color camello sobre un traje sastre gris perla, blusa de seda marfil, el cabello rubio ceniza cortado justo debajo de la mandíbula y una carpeta de piel bajo el brazo. No traía identificación colgada al cuello. No le hacía falta. Los muchachos de rampa se enderezaron sin darse cuenta de que lo hacían. El capitán Solís se quitó la gorra y hasta el viento pareció bajar de intensidad. Marlene tenía 44 años y una manera de entrar a los lugares que su padrino, don Ausencio, describía con una frase que a Yvonne siempre le había parecido cariñosa y que esa mañana empezó a sonarle a advertencia. «Esa muchacha», decía él, «no pide permiso, pide la cuenta». «Buenos días a todos», dijo Marlene, y el saludo alcanzó a repartirse entre 12 personas. Se acercó al capitán primero, no a Yvonne, y le habló con una amabilidad de terciopelo. «Capitán Solís, gracias por su prudencia. Usted hizo lo correcto». Después giró hacia Renato y le puso una mano en el antebrazo, brevísima, exactamente el tiempo que se necesita para calmar a un caballo. «Renato, sube por tus cosas. Reprogramamos para mañana temprano», y hasta el final, como si acabara de notarla, se volvió hacia Yvonne. La miró de arriba abajo con una ternura perfecta. Le acomodó el cuello levantado de la gabardina, con 2 dedos y sonrió. «Yvonne, mi amor, estás congelándote aquí afuera. Entra, ci preparo un café». Yvonne no se movió. «Marlene, ¿qué había en ese vuelo?». La pregunta salió más plana de lo que pretendía. Marlene ladeó la cabeza con paciencia infinita, como quien escucha a una hermana menor que dijo una tontería en la mesa. «Papeles. Corazón. Una operación de reestructura que llevo meses trabajando y que tú no has querido revisar porque siempre estás en la sala de operaciones». Hizo una pausa, brevísima, y agregó lo que Yvonne recordaría en la madrugada, despierta, con los ojos abiertos en la oscuridad de su recámara. «Y no te pongas dramática con lo de la firma. Ese vuelo ha salido muchas veces sin que nadie tenga que despertarte para que lo firmes». El aire dejó de moverse. Yvonne sintió el frío por dentro de la ropa, mucho más frío que el viento del nevado. Nunca, no había una sola ocasión, en 11 años, en que ella hubiera autorizado ese vuelo. Y sin embargo Marlene lo decía con la naturalidad de quien menciona el clima, delante del capitán, delante de los muchachos, delante del hombre que acababa de quitarle el pasaporte. Miró hacia el fondo de la plataforma, hacia el hangar 7,
el de puertas azules descoloridas donde su padre había armado la primera aeronave de la compañía con las manos, donde en el desván se apilaban las bitácoras de papel del maestro Nabor Zurita. Después bajó la mirada a su propia mano, a la mano derecha con la que firmaba, y la vio temblar apenas, una sola vez. «El café me lo tomo adentro», dijo Yvonne, y levantó su maleta ella sola. Cruzó la plataforma con la espalda recta, pasó al lado de Renato sin mirarlo y entró al edificio dejando que la puerta de cristal se cerrara sola. En el pasillo que llevaba a la sala de operaciones, junto a la máquina de café descompuesta desde hacía 2 años, la estaba esperando Chabela Reséndiz. 24 años, uniforme azul marino 2 tallas grande, tenis blancos, el cabello en una cola de caballo apretada, y una carpeta amarilla apretada contra el pecho, con las 2 manos, como quien carga algo que quema. Tenía los ojos rojos y hablaba en voz muy baja. «Ingeniera, ¿usted firmó vuelos los sábados en la madrugada?» Yvonne se quedó completamente inmóvil. «Nunca». Chabela tragó saliva, miró hacia los 2 extremos del pasillo y le entregó la carpeta. «Entonces tenemos un problema muy grande, porque la impresora de operaciones dice que sí». La sala de operaciones de Aerotaxis Meridiano ocupaba el 2º piso del edificio de aviación general y olía siempre a café quemado y a papel caliente. Yvonne cerró la puerta con seguro, algo que no había hecho jamás, y extendió sobre la mesa de despacho las 19 hojas del registro de impresión que Chabela había guardado durante 14 meses en una carpeta amarilla. Cada línea traía fecha, hora, número de documento y usuario. Hoja de despacho para el vuelo Meridiano 402. Sábado, 3 de la mañana con 12 minutos, usuario administrativo. Otra el sábado siguiente, 3:15. Otra y otra y otra, todas de madrugada, todas los fines de semana, todas impresas desde una cuenta que no era la suya. Yvonne fue marcando las coincidencias con un lápiz, sin decir una palabra, mientras Chabela permanecía de pie junto a la ventana, mordiéndose la piel del pulgar. Al final había 41 vuelos. 41 veces que un avión de la empresa había cruzado el espacio aéreo mexicano con una hoja que decía, en letras claras, que la directora de operaciones certificada lo había autorizado. «Necesito los originales», dijo Yvonne. Bajaron al archivo del primer piso, un cuarto sin ventanas con anaqueles metálicos hasta el techo, y sacaron las carpetas del último año ordenadas por mes. Yvonne se sentó en el suelo con el vestido de lino extendido alrededor de las piernas, sin importarle el polvo, y empezó a abrir folios. La tercera hoja se la confirmó todo. Ahí estaba su nombre, su número de licencia, y debajo una firma que se parecía muchísimo a la suya, con la misma inclinación, el mismo lazo cerrado en la G, la misma línea final que subía, y estaba hecha con tinta azul. Yvonne se llevó la hoja a un palmo de los ojos y buscó lo que ninguna imitación logra copiar: la presión. Su firma marcaba el papel del otro lado, siempre, porque escribía apoyando fuerte. Aquella no marcaba nada. Flotaba sobre la hoja como una calcomanía. «No soy yo», murmuró, y escuchó su propia voz raspada. «Chabela, ninguna de estas soy yo». Los manifiestos de carga eran lo más extraño. 41 vuelos de fletamento, todos con el mismo patrón. Toluca a Ciudad del Carmen, Ciudad del Carmen a Chetumal, Chetumal a Toluca, siempre de madrugada, siempre con la misma descripción vaga escrita a máquina: equipo industrial ligero, sin nombre de cliente, sin número de contrato, con la casilla del consignatario firmada por un representante cuyo sello decía: Aeroservicios Istmo, Sociedad Panameña. Yvonne llevaba 11 años calculando pesos y balances, y esas cifras no le cuadraban. Un equipo industrial ligero no pesa siempre exactamente lo mismo, kilo por kilo, 41 veces seguidas. Un número que se repite tanto no es una carga, es una cuota. Guardó 3 manifiestos en su bolso, junto a la bitácora forrada en aluminio de su padre que llevaba a todos lados desde el funeral, y sintió que el bolso pesaba distinto. Esa misma tarde llegó el correo de la autoridad. Venía firmado por la inspectora Consuelo Bañuelos, y estaba redactado en el tono más cortés y más aterrador del idioma.
Se le informaba a la ciudadana Ivonne Garcilaso Retana que se había iniciado un procedimiento administrativo de revisión sobre su designación como directora de operaciones, derivado de una denuncia interpuesta hacía 14 meses, en la que se señalaba que la referida funcionaria habría autorizado operaciones con aeronaves, cuyas condiciones de aeronavegabilidad no estaban acreditadas. Se le citaba en las oficinas centrales el jueves siguiente. Ivonne leyó el correo 3 veces, de pie, sin sentarse. Después abrió el anexo. Licht. La denuncia estaba testada, pero en la última página, en el acuse de recepción, alguien de la ventanilla había escrito a mano el nombre del compareciente para el registro interno. Capitán Leandro Mújica Aguirre. Conocía el nombre. Todo el mundo en Toluca conocía el nombre. Mújica había sido el piloto más rígido de la flota, el que revisaba 2 veces lo que ya estaba revisado, el que una vez retrasó 4 horas, un vuelo con 2 secretarios de Estado a bordo, porque el sistema antihielo le devolvía una lectura de un grado fuera de rango. 14 meses atrás lo habían despedido de un día para otro, y la versión que circuló en la empresa, contada por Renato en una junta de gerentes, fue que el capitán había desarrollado un problema de carácter y que se negaba a volar por capricho. Ivonne no había preguntado nada. Estaba cerrando el trimestre. Firmó la baja del expediente operativo como firmaba 200 documentos por semana, sin levantar la vista, y ese descuido, comprendió ahora con una náusea lenta, era la primera piedra del muro contra el que estaba a punto de estrellarse. Manejó al día siguiente hasta el aeródromo de Zumpango, 1 hora y media de carretera bordeando el norte del Estado de México, con el vestido negro de crepé que llevaba puesto para la cena de clientes de esa noche cubierto por una gabardina y unos tacones de charol en el asiento del copiloto. El lugar era todo lo contrario a Toluca, una pista de asfalto agrietado, 3 hangares de lámina, un cobertizo con mesas de plástico y 6 avionetas de instrucción amarillas y blancas alineadas como juguetes. Leandro Mújica estaba de pie sobre el ala de una de ellas, en camisa de mezclilla arremangada, revisando el drenaje de combustible con un frasco transparente contra la luz. Cuando ella se acercó, él no bajó. La miró desde arriba, con esos ojos oscuros y quietos que Ivonne recordaba de las juntas de seguridad, y dijo lo primero sin saludar. «Señora Garcilaso, traía usted un avión más grande la última vez que la vi». «Vengo por la denuncia», dijo ella. Leandro bajó del ala con una agilidad que no correspondía a sus 44 años. Se limpió las manos en un trapo rojo y la enfrentó a 1,5 metros de distancia. «La firmé yo. No me escondo». Ivonne apretó la correa del bolso. «Usted puso mi nombre». Él se rió sin ninguna gracia. «Puse el nombre que estaba en los papeles. 5 veces me pidieron volar el XATMR con una directiva vencida en el motor 2. 5 veces dije que no. La quinta me despidieron. Y en las 5 hojas de despacho estaba su firma, ingeniera, su nombre, su número de licencia, su firma». Ivonne sintió que la sangre le bajaba de la cara. «Esas firmas son falsas». Leandro la miró largamente, y lo que dijo después fue peor que un insulto, porque lo dijo con una tristeza sincera. «Todos dicen eso cuando ya se cayó el avión. Yo llevo 6 años esperando a que alguien me diga eso antes». Entonces le contó, de pie junto a la avioneta, con el viento levantando polvo del cobertizo, lo que no le había contado a nadie en la empresa. 6 años atrás, en otra compañía, en Villahermosa, había cedido una sola vez. Un empresario con prisa, un supervisor presionando, un despacho firmado a las carreras y una tormenta que no estaba en el pronóstico. El copiloto tenía 26 años y una hija de meses. «Yo no sobreviví a ese accidente porque fui bueno», dijo Leandro. «Sobreviví porque ese día me tocó descansar. El que voló en mi lugar no tuvo esa suerte». Cerró el frasco de combustible con mucho cuidado, como si fuera lo único frágil del lugar. «Desde entonces no le doy a nadie ni 1 centímetro, ni a usted». Ivonne quiso decirle que ella tampoco había dado nunca 1 centímetro, que llevaba 11 años sin bajar un estándar, pero se dio cuenta de que él no tenía manera de saberlo, y de que ella nunca había hecho nada para que se supiera.
Se había pasado 11 años en la sala de operaciones, invisible, dejando que otro pusiera la cara. Y una cara prestada es exactamente el lugar donde alguien esconde una firma robada. «Retire la denuncia», pidió ella, y en cuanto lo dijo supo que había pedido lo incorrecto. Leandro se puso rígido. ¿Que la retire? Señora, si sus firmas son falsas, la denuncia es su mejor prueba, no su problema. Si no lo son, es lo único que va a impedir que un día tenga que ir a recoger a un muchacho de 26 años debajo de un pedazo de aluminio. Levantó el trapo rojo señalando la carretera. «Váyase, y tráigame algo que no sea su palabra». Yvonne caminó de regreso al coche con la barbilla en alto y las piernas temblándole. Antes de arrancar, se quedó un minuto entero con las manos sobre el volante, mirando la avioneta amarilla por el retrovisor, y entendió una cosa que la humilló más que el pasaporte arrancado de los dedos. Aquel hombre no la odiaba, la creía culpable, y la creía culpable porque, sobre el papel, ella lo era. Llegó a la casa de los Encinos a las 7 de la tarde, con la ropa todavía oliendo a polvo del aeródromo. La casa era grande y silenciosa, de doble altura, con pisos de mármol claro, una escalera de herrería negra y ventanales que daban al campo de golf, y llevaba 9 años decorada por otras personas. Yvonne subió directo al estudio de Renato, un cuarto que él siempre mantenía cerrado con la excusa de que ahí guardaba expedientes de socios. La llave estaba donde había estado siempre, dentro de la caja de puros que él no fumaba. Encendió la lámpara de banquero, abrió el cajón derecho del escritorio, y ahí estaba, encima de una carpeta de cuero, su pasaporte, el mismo que le habían arrancado de los dedos en la pista. Lo tomó con las 2 manos, lo abrió en la página de la fotografía y sintió una furia limpia y sin ruido, parecida al frío de una placa de metal. Debajo del pasaporte había otras cosas. Una tarjeta de una firma de abogados de la ciudad de Panamá, con una cita escrita a mano para las 10 de la mañana. 2 reservaciones de hotel, una a nombre de Renato y Casa, y otra a nombre de Paulina Rábago, en pisos distintos. Y un borrador de escritura con la palabra proyecto impresa, en diagonal sobre cada hoja. 31 páginas de compraventa de acciones, en las que aparecía su propio nombre como vendedora representada por apoderado. Yvonne fotografió todo con el teléfono, hoja por hoja, con las manos firmes, y después dejó cada cosa exactamente donde estaba. El pasaporte también. Lo volvió a colocar sobre la carpeta de cuero, cerró el cajón, apagó la lámpara y bajó a servirse un vaso de agua, porque necesitaba tener las manos ocupadas cuando él llegara. Renato entró a las 7:40, aflojándose la corbata, y la encontró sentada en el desayunador con el vaso vacío enfrente. La besó en la cabeza como si no hubiera pasado nada en 3 días. «Traigo un hambre criminal. ¿Cenamos algo antes del evento?» Yvonne le hizo una sola pregunta, sin levantar la voz. «¿Cuánto le debes a Marlene?» Él se quedó con la mano en el nudo de la corbata. Fue una fracción de segundo, pero ella lo vio. Porque llevaba 11 años leyendo tableros de instrumentos y sabía distinguir una aguja que tiembla de una aguja que se cae. «No sé de qué hablas». Yvonne asintió despacio. «El proyecto de los hangares de Querétaro. Perdiste 22 millones de pesos y nunca me lo dijiste. ¿Quién los puso?» Renato se rió sin ganas. Abrió el refrigerador y habló hacia adentro, con la puerta abierta, para no tener que darle la cara. «Los negocios se arreglan entre socios, Yvonne. Tú no entiendes de eso. Tú entiendes de bitácoras». «Tienes razón», dijo ella, y se puso de pie. «Entiendo de bitácoras. Por eso sé que el XATMR voló 41 veces con una directiva vencida en el motor 2, y que en las 41 hojas está mi nombre». Renato cerró el refrigerador muy despacio. Cuando se dio la vuelta ya no traía la cara del director general, traía la de un hombre acorralado, y por un instante Yvonne creyó que iba a sentarse en el banco de la cocina a contárselo todo, y que ella iba a tener que decidir si lo salvaba. Pero él eligió lo otro. «Estás obsesionada. Desde que se murió tu papá te la vives encerrada ahí como si el mundo fuera un hangar.
Caminó hacia la escalera y se detuvo en el primer escalón, sin voltear. «Ponte algo bonito, por favor. Hoy hay clientes». Yvonne se quedó sola con el vaso vacío y el zumbido del refrigerador, y comprendió que 15 años de matrimonio acababan de terminarse sin que nadie levantara la voz. La cena de clientes de esa noche fue en un salón privado de un restaurante de Polanco, con manteles de lino, copas de cristal soplado y meseros que servían el vino por la derecha sin hacer ruido. Yvonne entró con el vestido negro de crepé, de escote recto y manga 3/4, el cabello suelto por primera vez en semanas, un collar delgado de oro y los aretes de perla que habían sido de su madre. Renato llegó 20 minutos tarde. La besó en la mejilla delante de todos con una ternura de teatro, y le apretó el brazo un segundo de más. «Aquí no», susurró. Ella sonrió a los invitados, habló de flotas y de tiempos de respuesta. Respondió 2 preguntas técnicas que nadie más en la mesa sabía responder, y esperó. A los postres, cuando Renato se levantó al baño, Marlene ocupó la silla vacía a su lado, con un vestido de terciopelo azul noche, un chal de seda, y esa manera de sentarse que hace que la silla parezca suya. «Te vi rara toda la noche, corazón. ¿Sigues molesta por lo del avión?» Fue ahí. Ese fue el momento exacto. Yvonne tenía el bolso en el regazo, con los 3 manifiestos de carga doblados junto a la bitácora de aluminio de su padre, y frente a ella estaba la mujer que don Ausencio había llevado al hangar de la mano cuando era una niña, la que la había abrazado durante 9 horas seguidas en el velorio, la que sabía que Yvonne no tomaba azúcar en el café. Toda su vida le habían enseñado que los problemas de la casa se arreglan dentro de la casa. Abrió el bolso. «Marlene, alguien está falsificando mi firma. 41 vuelos. Tengo los registros de impresión y tengo los manifiestos». Puso las hojas sobre el mantel, junto a la copa de vino. «Y creo que Renato está metido». Marlene no se sobresaltó. Y eso, cuando Yvonne lo recordara después, sería lo que más le dolería. No hubo un parpadeo, ni un cambio en la respiración, ni el gesto instintivo de quien recibe una noticia atroz. Marlene bajó la mirada a los papeles, los ordenó con 2 dedos, y su rostro se llenó de una compasión perfecta. «Ay, mi amor». Le cubrió la mano con la suya, tibia, cargada de anillos. Yo sabía que algo estaba pasando con él, pero no me atrevía a decírtelo. Déjamelo a mí. Mañana a primera hora hablo con la licenciada Landeros y armamos esto bien, con abogados, sin escándalos, sin que se entere un solo cliente. Tú no puedes pelear esto sola desde la sala de operaciones». Yvonne sintió que se le aflojaban los hombros por primera vez en 48 horas. «Hay una muchacha de operaciones que me ayudó. Chabela Reséndiz. No quiero que le pase nada». Marlene sonrió con una dulzura infinita, mientras metía las hojas en su bolso de piel. «Nadie le va a tocar un pelo a esa niña, te lo prometo». A las 11:40 de esa noche, mientras Yvonne se quitaba los aretes de perla frente al espejo de su recámara en la casa de los Encinos, con el vestido negro colgado en el respaldo de la silla y el ruido del regadero de Renato al fondo, su teléfono vibró sobre el mármol del tocador. Era Chabela, y el mensaje tenía 2 líneas. La primera decía que el servidor de operaciones había ejecutado una depuración de registros de impresión a las 11 en punto, 14 meses completos, y que ya no quedaba nada. La segunda decía que Recursos Humanos acababa de citarla a las 8 de la mañana. Yvonne se quedó mirando la pantalla hasta que se apagó sola, y en el reflejo del espejo vio su propia mano derecha, todavía en el aire, sosteniendo un arete que ya no iba a ninguna parte. A las 8:20 de la mañana siguiente, Chabela Reséndiz salió de la oficina de Recursos Humanos cargando una caja de cartón con una taza, un suéter y 2 portarretratos. Yvonne la alcanzó en el estacionamiento, todavía con las llaves del coche en la mano y sin haber subido a su propio despacho. La muchacha estaba tan pálida que las pecas se le veían como salpicaduras. «Me dijeron que yo imprimí esas hojas por mi cuenta», dijo, y la voz se le quebró en la última palabra. «Que un despachador auxiliar no tiene autorización para imprimir despachos, y que eso es falsificación de documento aeronáutico. Me dijeron que si firmo la renuncia voluntaria no proceden legalmente».
Sacó del bolsillo un papel doblado en 4, arrugado de tanto apretarlo. Ya la firmé, ingeniera. Tengo a mi mamá y a mi hermano y no puedo con una demanda. Yvonne le sostuvo la caja mientras ella se limpiaba la cara con la manga del suéter y en ese instante, bajo la luz gris del estacionamiento, entendió con una claridad brutal lo que había hecho la noche anterior en un salón privado de Polanco, con manteles de lino y copas de cristal, al entregarle unos papeles a la mujer equivocada. Subió a la oficina de Marlene sin anunciarse. El despacho estaba en la esquina del tercer piso, con ventanales de piso a techo que daban a la plataforma, un escritorio de nogal sin un solo papel encima, 2 sillones de piel color coñac y un ramo de alcatraces frescos que alguien cambiaba cada lunes. Marlene hablaba por teléfono en inglés, con un traje sastre color crema y una mascada de seda anudada al cuello, y le hizo un gesto para que se sentara. Sin apuro, terminando su llamada con 2 frases amables sobre horarios y calendarios. Después colgó y abrió los brazos con una calidez desbordada. Corazón, qué bueno que subes. Iba a bajar yo. Yvonne no se sentó. Corrieron a Chabela. Marlene suspiró y se le nublaron los ojos con una tristeza tan bien hecha que parecía verdadera. ¡Ay, mi vida! Yo pedí clemencia, te lo juro. Pero la niña imprimió documentos operativos sin facultades. Eso lo vio el área jurídica, no yo. Si la dejábamos. Mañana la autoridad decía que aquí cualquiera imprime lo que quiere. Se levantó, rodeó el escritorio y le acomodó el cuello de la blusa con 2 dedos. Ese gesto suyo, siempre el mismo. Y sobre los papeles que me diste ya los tiene la licenciada. No te preocupes por nada. ¿Qué licenciada? Marlene sonrió. La de Panamá. Yvonne salió del despacho con un zumbido en los oídos. Bajó al primer piso, entró al cuarto del servidor y le pidió al muchacho de sistemas el registro de depuraciones. El muchacho, que tenía 22 años y muchísimo miedo, le mostró la pantalla sin decir palabra. La depuración de las 11 de la noche se había ejecutado desde una cuenta administrativa con permisos totales. Una sola cuenta en toda la empresa los tenía, y no era la de Renato. Yvonne se quedó mirando el nombre de usuario en la pantalla verde durante mucho tiempo, con las manos apoyadas en el respaldo de la silla, hasta que el muchacho carraspeó y le dijo, en voz muy baja, que él no le había mostrado nada. Ella asintió, le dio las gracias y se fue. En el pasillo se recargó contra la pared fría, cerró los ojos y respiró 3 veces, despacio, contando, como cuando calculaba una reserva de combustible con margen de alterno. Renato le había robado el pasaporte. Marlene le había robado 11 años. El jueves se presentó en las oficinas de la Autoridad Aeronáutica, en la Ciudad de México, con un traje sastre gris Oxford, blusa blanca de seda, tacones bajos y el cabello en un moño impecable. La inspectora Consuelo Bañuelos la recibió en una sala pequeña, con una mesa de fórmica, 2 sillas y una carpeta que ocupaba casi toda la mesa. Era una mujer de 50 y tantos años, cabello corto con canas sin teñir, lentes colgando de una cadenita y una manera de hablar sin adornos que Yvonne agradeció como se agradece el agua fría. Ingeniera, voy a ser directa. Tengo 41 despachos con su firma y su número de licencia amparando operaciones que, según los registros de taller, no debieron volar. Tengo un capitán que declaró bajo protesta de decir verdad. Y tengo, desde antier, un oficio de la empresa donde me informan que una empleada auxiliar imprimió esos documentos por su cuenta y ya fue separada del cargo. Deslizó una hoja sobre la mesa. Ese oficio la deja a usted como la responsable que no supervisó. Usted es la designada. Si yo determino que hubo negligencia, le suspendo la designación, y si le suspendo la designación a usted, este certificado de operador aéreo se cae, con avión, con hangar y con todo. Yvonne miró el oficio. Estaba firmado por el director general, Renato Icaza Valdespino, con tinta azul. Inspectora, dijo, esas firmas no son mías. La presión del trazo no corresponde. Los registros de impresión demuestran que salieron de una cuenta administrativa de madrugada, y esos registros fueron borrados anteanoche a las 11 de la noche. Puedo decírselo, pero no puedo probárselo.
Todavía. Bañuelo se quitó los lentes y la miró un momento largo. Le voy a decir algo que no debería decirle. Llevo 26 años en esto y he visto a mucha gente decir que su firma es falsa. Casi siempre es mentira. Hizo una pausa. Casi. Tiene 21 días naturales para presentar pruebas. Si no las presenta, yo resuelvo con lo que tengo, y lo que tengo la sepulta. Le tendió la mano al despedirse, con firmeza. Ingeniera, si de verdad alguien está firmando por usted, ese alguien lleva 14 meses volando gente en aviones que usted no autorizó. Piense en eso cuando le pese el orgullo de no querer ensuciar el apellido de su papá. Esa misma tarde, mientras manejaba de regreso por la carretera a Toluca con el sol poniéndose entre los volcanes, Renato la llamó 4 veces, y a la quinta ella contestó. Lo que dijo él no fue una amenaza. Fue mucho peor, fue un ofrecimiento. Que había una salida limpia. Que Aeroservicios Istmo quería comprar el 80% de Meridiano. Que la oferta era generosa. Que con esa operación el nuevo grupo asumía los pasivos y la responsabilidad regulatoria. Que la autoridad archivaría el procedimiento porque la designada saliente quedaba fuera de la estructura. Y que ella podía retirarse con dinero. Con dignidad, sin juicios y sin escándalo. Yvonne firma la venta, y esto se acaba el lunes. Ella pasó 2 curvas en silencio, con el volante entre las manos. ¿Y el hangar 7? Renato tardó un segundo de más en contestar, y ese segundo dijo todo. El hangar 7. Está dentro del paquete. Ya estaba dado en garantía del anticipo, amor. Se hizo hace 3 meses. 3 meses. El hangar donde don Ausencio Garcilaso había ensamblado con las manos el primer Cessna de la compañía en 1988, donde había una mancha de aceite en el piso que nadie limpiaba porque marcaba el lugar exacto en el que se paraba el viejo a mirar el atardecer, dado en garantía 3 meses antes de que a ella le arrancaran el pasaporte de los dedos. Yvonne colgó sin despedirse. Se orilló en el acotamiento. Apagó el motor y se quedó ahí mientras oscurecía, con los faros de los tráileres pasándole por la cara. No lloró. Sacó del bolso la bitácora forrada en aluminio de su padre. La abrió en la primera página, donde estaba pegada con cinta amarillenta una fotografía de los dos, ella con 9 años y unas orejeras enormes, él en overol, y leyó la frase que el viejo escribía al principio de cada libro nuevo, con su letra de imprenta torcida. Lo que no está escrito, no ocurrió. Al día siguiente manejó hasta Almoloya de Juárez, a la casa del maestro Nabor Zurita. Era una construcción de un piso con techo de teja, un patio con 2 limoneros y un taller al fondo lleno de herramienta ordenada como en una sala de operaciones. Nabor tenía 71 años, la espalda encorvada y los antebrazos todavía duros, y la recibió con un abrazo de oso y un café de olla. Cuando Yvonne le contó, el viejo se quedó callado mucho rato, mirando la taza. Yo le dije a Marlene que no tirara el desván, dijo al fin. Hace 8 meses mandó vaciar el hangar 7. ¿Qué digitalización? ¿Qué espacio? ¿Qué no sé qué? Se llevaron 120 bitácoras de papel en un camión de basura. Yvonne cerró los ojos, pero Nabor se levantó, arrastró una escalera hasta el techo del taller y bajó tosiendo, con las manos negras y una caja de plástico lechoso apretada contra el pecho. Yo trabajé 31 años con don Ausencio, y ese señor me enseñó una cosa. La copia se guarda en otra casa. Abrió la caja. Adentro, envueltos en bolsas de plástico, estaban los duplicados manuscritos de las órdenes de trabajo del último año y medio, con las horas de motor, los ciclos, las directivas pendientes y la firma de puño y letra de los técnicos. Todo lo que la digitalización de Marlene había borrado, escrito a mano, con fechas que nadie había podido tocar. El lunes por la mañana, Yvonne pidió cita en la notaría del licenciado Ambrosio Quintanar en el centro de Toluca, un despacho antiguo con piso de duela que rechinaba y olor a papel viejo. Llevaba un vestido cruzado de punto color camel, botines de piel y el bolso donde ya no cabía nada más. Le pidió al notario 2 cosas. La primera, revocar de manera lisa y llana el poder general para actos de administración y dominio que había otorgado a su esposo 9 años atrás.
cuando estaba en cama después de una cirugía, y a él le urgía firmar un contrato de arrendamiento de aeronave. La segunda, y esa era la importante, notificar la revocación por instructivo al domicilio fiscal de la empresa y a la propia notaría donde el poder había sido otorgado, dejando constancia fehaciente de la fecha. Quintanar la miró por encima de los anteojos. Ingeniera, esto se lo va a saber su esposo en cuanto llegue el notificador. Yvonne pensó en el sobre, en la recepción, en quién abría los sobres de la empresa, y respondió con una tranquilidad que la sorprendió a ella misma. Notifique al domicilio fiscal. El domicilio fiscal es el hangar 7, licenciado. Los sobres del hangar 7 los recibe el maestro Nabor Zurita. El sábado, Marlene se presentó en la casa de los Encinos a las 11 de la mañana, sin avisar, con un vestido de punto color arena, gafes de sol en la cabeza y una caja grande de cartón rígido atada con listón. Yvonne le abrió en pants y camiseta, con el pelo húmedo, y esa fue la primera vez en 11 años que la recibió sin arreglarse. Marlene entró como si la casa fuera suya, dejó la caja sobre la mesa del comedor, pidió un té y se sentó en la cabecera. «Te traje algo para el jueves», dijo, empujando la caja hacia ella. Adentro, entre papel de seda, había un vestido largo de crepé color champán, de corte impecable, y unos guantes cortos de cabritilla. «Es de la casa que te gustaba. Lo mandé traer de la Ciudad de México. Quiero que salgas en las fotos como lo que eres, la hija de Ausencio Garcilaso, no como una empleada que se peleó con su marido». Yvonne cerró la caja sin sacar el vestido. «¿A qué viniste, Marlene?» La otra mujer suspiró y dejó caer los hombros con un cansancio que parecía auténtico. «Vine a salvarte, corazón, aunque tú no me lo vayas a agradecer». Y entonces le puso la oferta sobre la mesa, palabra por palabra, con la precisión de quien la ensayó en el coche, que la autoridad tenía en las manos 40 y un despachos con su firma, que si el procedimiento seguía adelante, en el mejor de los casos, le suspendían la designación por 2 años, y en el peor se la cancelaban de por vida. Que ninguna empresa del país vuelve a designar a una persona con una resolución así. Que en cambio, si ella firmaba la venta el jueves y salía de la estructura, los nuevos dueños asumían la responsabilidad regulatoria, y el expediente se archivaba, porque a la autoridad le interesa la operación, no la venganza. Firmas, cobras, te vas a Valle de Bravo 1 año, y regresas siendo alguien que puede volver a trabajar, dijo Marlene, y le tocó la mano. O no firmas, y en 3 semanas eres una ingeniera con la licencia suspendida y un marido en la cárcel. Ahí estaba la trampa completa, envuelta en papel de seda y atada con un listón. Yvonne miró la caja del vestido y sintió una náusea fría, porque entendió que esa mujer había ido a su casa a comprarle el silencio con la misma mano con la que le había firmado 41 veces. «Marlene, ¿tú sabes qué pasa si me suspenden la designación y no hay quien la sustituya?» Marlene sonrió con paciencia. «Se nombra a otro, corazón. Nadie es indispensable». Yvonne la miró largamente, y por primera vez tuvo la certeza absoluta de que la mujer que tenía enfrente, con toda su brillantez comercial y sus 3 idiomas, y sus alas ganadas, jamás se había sentado a leer las condiciones de un certificado de operador aéreo. Y en ese hueco, en esa única cosa que Marlene no sabía, cabía todo lo que Yvonne iba a hacer el jueves. «Voy a pensarlo», dijo, y se levantó para acompañarla a la puerta. Marlene le dio un beso en la mejilla y le acomodó el cuello de la camiseta con 2 dedos, ese gesto, siempre el mismo. Desde el pórtico, ya con las gafas puestas, se volteó una última vez. «Ponte el vestido el jueves, te va a hacer sentir otra persona». Yvonne cerró la puerta, se recargó en ella y se quedó ahí 1 minuto entero. Después caminó al comedor, sacó el vestido de la caja, lo colgó en el respaldo de una silla y lo miró un rato largo. Un vestido carísimo de color champán, precioso, y perfectamente adecuado para una mujer que se retira sin hacer ruido. El jueves siguiente, cuando entró al hangar 7 de su padre, Yvonne llevaba el vestido azul medianoche que se había comprado ella sola 9 años antes, con su primer bono de trimestre. Los siguientes 12 días fueron los más largos de su vida.
La empresa se transformó a su alrededor con una velocidad indecente. Aparecieron consultores con credenciales nuevas, se cambiaron cerraduras en el tercer piso, se convocó a una asamblea extraordinaria de accionistas para el jueves siguiente, y Marlene mandó imprimir invitaciones en papel de algodón para un cóctel en el Club de Industriales, con el título impreso en tipografía dorada, celebración de una nueva etapa. A Yvonne la fueron sacando de todo con una cortesía impecable. Ya no la incluyeron en los correos comerciales. Le quitaron el acceso al sistema de manifiestos, y un martes encontró su lugar de estacionamiento repintado con otro nombre. Nadie le dijo nada de frente. En una empresa, cuando quieren desaparecerte, no te gritan, te dejan de copiar en los correos. La licenciada Aurora Landeros, abogada corporativa de Meridiano desde los tiempos del Viejo, fue la única que le devolvió una llamada. Se vieron en una cafetería sobre Paseo Toyocan, lejos de la oficina, y la abogada llegó con el saco arrugado y una carpeta que puso sobre la mesa sin soltarla. Yo me voy a la semana que entra. Ingeniera, ya renuncié. Le voy a dar algo y después de esto usted y yo no nos hemos visto. Abrió la carpeta. Era la estructura corporativa de Aeroservicios Istmo, sociedad anónima, constituida en la ciudad de Panamá 14 meses atrás. 3 capas de sociedades, una fundación de interés privado, 2 directores nominales panameños. Y en la última hoja, en el acta de la fundación, el nombre de la beneficiaria final escrito en un renglón que Yvonne tuvo que leer 2 veces porque las letras se le movían. Marlene Cosío Aramburu. No la está vendiendo su marido, dijo Aurora Landeros en voz baja, revolviendo un café que no se iba a tomar. Su marido nada más pone la firma que usted le dio hace 9 años. La compradora es ella. Se está comprando la empresa a sí misma, con el dinero que sacó de esos 41 vuelos de fletamento que nadie facturó nunca en México. El precio de compra es ridículamente bajo, y el consejo lo va a aprobar porque el consejo son ella, su marido y un contador que le debe favores. Y le voy a decir la parte fea, ingeniera. Se inclinó sobre la mesa. El certificado de operador aéreo no se vende. No se puede transferir. Lo que compra esa gente es la empresa que lo tiene. Y el certificado nada más existe mientras usted esté designada. Por eso necesitan que usted salga por la puerta de atrás, callada, firmando. Si usted sale gritando, el certificado se suspende, y ellos compran $19 millones de fierro que no puede volar. Yvonne se quedó sola en la mesa después de que la abogada se fue. Afuera empezaba a llover. Esa lluvia vertical y ruidosa del valle de Toluca, que huele a tierra y a asfalto caliente. Sacó su teléfono, buscó el número que Chabela le había pasado 2 días antes y escribió un mensaje corto. Preguntó por la impresora de la sala de operaciones, la vieja, la que atascaba papel. Chabela contestó a los 11 minutos, con la ortografía apurada de quien escribe caminando. Que la impresora tenía disco duro interno, que todo lo que se imprime se queda ahí como cola de impresión hasta que se sobreescribe, que ella lo sabía porque una vez, el técnico recuperó un documento perdido de hacía meses. Y después mandó otro mensaje que le detuvo el corazón a Yvonne en el pecho, que el proveedor de sistemas ya tenía orden de retirar esa impresora y llevarse el equipo viejo el jueves en la mañana. El jueves, el mismo día de la asamblea, el mismo día del cóctel de gala, el mismo día en que faltaban exactamente 3 días para que se venciera el plazo de 21 días de la inspectora Bañuelos. Esa noche Yvonne manejó otra vez hasta Zumpango. Llegó a las 9, con la lluvia todavía cayendo, y encontró a Leandro Mújica en el cobertizo, bajo un foco amarillo lleno de insectos, llenando bitácoras de instrucción con una pluma barata. Ella entró empapada, con la gabardina pegada al cuerpo y el pelo suelto goteando, y puso sobre la mesa de plástico la caja lechosa del maestro Nabor. Usted me pidió algo que no fuera mi palabra. Abrió la caja y fue sacando las bolsas una por una, ordenándolas por mes. Órdenes de trabajo manuscritas de 18 meses. Aquí está el motor 2 del XATMR, con la directiva vencida, con fecha, con hora y con la firma del técnico que la anotó.
Aquí están los 41 vuelos que usted no voló, con las horas de motor que no coinciden con lo reportado. Y aquí, dijo, sacando la última bolsa, está la orden de trabajo del día en que a usted lo despidieron. Leandro dejó la pluma sobre la mesa muy despacio. Se quedó viendo las hojas manuscritas sin tocarlas, con la mandíbula apretada, y cuando levantó la vista tenía los ojos de un hombre que acaba de entender que llevaba 14 meses odiando a la persona equivocada. Ingeniera, dijo, con la voz rota por primera vez, yo puse su nombre en esa denuncia. Yvonne se quitó la gabardina mojada, la colgó en el respaldo de una silla de plástico y se sentó frente a él. Ya sé, y va a tener que decirlo otra vez, capitán, pero esta vez enfrente de todos. El jueves, y con el nombre correcto. El jueves empezó a las 5:40 de la mañana, en la puerta de servicio del edificio de aviación general, con Chabela Recendis temblando de frío dentro de una sudadera gris, y un técnico de sistemas llamado Efrén que había aceptado ayudar por 2 razones, porque su hermana volaba de sobrecargo en esa flota, y porque Yvonne le había dicho la verdad completa sin adornarla. Entraron con el gafete vencido de Chabela, que nadie había desactivado porque en las empresas se olvidan de esas cosas. Subieron por la escalera de emergencia, y llegaron a la sala de operaciones vacía. La impresora vieja estaba en el rincón, con una etiqueta amarilla pegada encima que decía retirar, y una lona doblada al lado. Efrén la desarmó con un desarmador de estrella y una calma de cirujano. Extrajo el disco interno, lo conectó a su equipo y empezó a copiar. Yvonne se quedó de pie junto a la puerta, con un vestido de crepé azul medianoche debajo del abrigo de lana negra, mirando la barra de progreso avanzar y el reloj de su padre al mismo tiempo. La barra llegó al 100% a las 6:51. 9 minutos después, la camioneta del proveedor entró al estacionamiento a recoger el equipo viejo. Lo que había en ese disco eran 480 y 2 trabajos de impresión sin borrar. Entre ellos, 37 de las 41 hojas de despacho, cada una con su archivo original, su hora exacta y, en los metadatos, el nombre de la cuenta que había mandado imprimir. Ninguna decía Renato, todas decían la misma cuenta administrativa. Yvonne las revisó una por una, sentada en el asiento del copiloto del coche de Efrén, con el amanecer entrando por el parabrisas, y cuando terminó, marcó el número de la inspectora Consuelo Bañuelos, a las 7:20 de la mañana. No le pidió clemencia, ni le pidió tiempo. Le dijo que a las 11 de la mañana, se iba a celebrar una asamblea extraordinaria en el hangar 7 del Aeropuerto Internacional de Toluca para aprobar la venta de la empresa, que en esa asamblea iba a haber una aeronave preparada para un vuelo de demostración con invitados a bordo y que ella iba a presentar, en ese acto, un escrito de retiro de designación. Bañuelos guardó silencio 3 segundos largos. Ingeniera, ¿sabe usted lo que provoca eso? Yvonne miró por la ventanilla la silueta blanca del Challenger, estacionado en la plataforma. Sí, inspectora. Sé exactamente lo que provoca. Marlene había convertido el hangar 7 en otra cosa. Habían pulido el piso de concreto hasta dejarlo espejeante. Habían tendido una alfombra color hueso desde la entrada hasta un templete de madera clara. Habían colgado del techo 12 lámparas alquiladas, que difuminaban una luz cálida sobre las estructuras metálicas, y en el fondo, bajo la bandera de la empresa, habían montado una mesa larga con carpetas de piel y plumas alineadas como cubiertos. Meseros de guante blanco circulaban con charolas de plata entre 140 invitados. Un cuarteto de cuerdas tocaba en un rincón, y afuera, en la plataforma, el Challenger XATMR brillaba recién lavado con la escalera desplegada y una alfombra roja de 3 metros a sus pies. La mancha de aceite del suelo, la que marcaba el lugar donde se paraba don Ausencio a mirar el atardecer, había sido cubierta con la alfombra. Marlene recibía junto a la entrada con un vestido largo de crepé color marfil, de corte columna y hombros descubiertos, aretes de diamantes que devolvían la luz de las lámparas y el cabello rubio ceniza peinado hacia atrás. Renato estaba a su izquierda, en esmoquín azul noche, saludando con la mano en el hombro de cada invitado, sonriendo demasiado. A las 11:05,
Cuando el cuarteto bajó el volumen y el maestro de ceremonias pidió a los presentes tomar asiento, la puerta lateral del hangar se abrió y entró Ivonne Garcilaso Retana. Traía el vestido de crepé azul medianoche, largo hasta el tobillo, de manga 3/4 y escote recto, sin joyas más que los aretes de perla de su madre, y el reloj de acero de su padre, el cabello suelto y la barbilla en alto. En la mano derecha llevaba una carpeta de piel negra. Detrás de ella entraron 4 personas más, y el hangar entero giró la cabeza. El maestro Nabor Zurita, de traje café con corbata de los domingos, cargando una caja de plástico lechoso. Chabela Recendis, con blusa blanca y el gafete vencido todavía colgado del cuello. El capitán Leandro Mújica, de uniforme, con las 4 barras que ya no le pertenecían a ninguna empresa. Y la inspectora Consuelo Bañuelos, con su chaleco oficial y su tabla de verificación. «Ivonne, qué gusto», dijo Marlene, y su voz cruzó el hangar con la seguridad de quien nunca ha perdido una sala. «Pasa, siéntate. Ibas a llegar tarde a tu propia despedida». Hubo risas educadas. Ivonne caminó por la alfombra hasta el templete sin apurar el paso. «No vengo a despedirme. Vengo a hacer 3 precisiones antes de que alguien firme algo». Renato dio 2 pasos al frente con la sonrisa congelada. «Amor, esto no es el lugar». Ivonne se detuvo frente a él. Lo miró un segundo y contestó lo bastante fuerte para que el micrófono del templete lo tomara. «Hace 18 días me quitaste el pasaporte de las manos en la pista para que yo no llegara a Panamá. Este es exactamente el lugar». Abrió la carpeta. Primera precisión. Sacó 3 hojas selladas y las levantó a la altura del pecho. El poder general para actos de administración y dominio, que otorgué a Renato y Casa Valdespino hace 9 años, fue revocado ante el notario público número 14 de Toluca, el licenciado Ambrosio Quintanar, el lunes 13 de este mes. La revocación fue notificada por instructivo al domicilio fiscal de la empresa el miércoles 15, a las 11:40 de la mañana. Aquí está el acuse, con el sello de recibido y con la firma de quien lo recibió. Volteó hacia el maestro Nabor. El viejo levantó la mano, incómodo, sin saber si debía decir algo. El domicilio fiscal de Aerotaxis Meridiano es este hangar. Todos los sobres que llegan a este hangar los recibe el maestro Zurita desde 1994. Un murmullo recorrió las sillas. De modo que cualquier documento que mi esposo haya firmado a mi nombre después del 15 de este mes es papel sucio. Y la escritura de compraventa que está sobre esa mesa está fechada hoy. Renato se puso del color de la ceniza. Marlene no. Marlene tomó una copa de la charola de un mesero, le dio un sorbo pequeño y habló con una calma casi maternal. «Señores, disculpen esto. Mi socia está pasando por un momento personal difícil, y todos aquí la queremos mucho». Se dirigió a Ivonne con dulzura. «Gorre. Corazón. Un poder revocado no invalida una operación aprobada por el Consejo. Nada más nos retrasa unos días». Ivonne asintió despacio. «Tienes razón. Por eso hay una segunda precisión». Le hizo un gesto a Nabor. El viejo subió al templete con la caja lechosa, la puso sobre la mesa de las carpetas de piel, y la abrió con esas manos suyas de nudillos gruesos. «Estas son las copias manuscritas de las órdenes de trabajo de esta flota de los últimos 18 meses. Las guardé en mi casa porque don Ausencio me enseñó que la copia se guarda en otra casa». Su voz sonaba oxidada y enorme en el micrófono. «Aquí dice que el motor número 2 del XATMR tenía una directiva vencida desde hace 14 meses. Y aquí dice que ese avión voló 41 veces con esa directiva vencida, de madrugada, los sábados». Señaló con el pulgar hacia la puerta abierta del hangar, hacia la plataforma. «Es el avión que tienen ahí afuera con la alfombra roja, al que van a subir a 30 invitados dentro de un rato». El sonido del hangar cambió. 140 personas volvieron la cabeza al mismo tiempo hacia el Challenger blanco que brillaba al sol, y alguien, en la tercera fila, se puso de pie y no se volvió a sentar. La inspectora Bañuelos avanzó 2 pasos con su tabla y anotó algo sin decir palabra, y ese gesto pequeño, burocrático, silencioso, asustó a la sala más que un grito. «Tercera precisión», dijo Ivonne.
Levantó una memoria portátil entre el índice y el pulgar. Los 41 despachos que amparan esos vuelos llevan mi nombre, mi número de licencia y una firma que no es mía. La presión del trazo no corresponde, y están hechas con tinta azul. Yo firmo en negro desde hace 20 años. Hizo una pausa exacta. Anteanoche alguien borró del servidor los registros de impresión de 14 meses. A las 11 de la noche, desde la única cuenta administrativa con permisos totales de esta empresa. Lo que esa persona no supo es que la impresora vieja de operaciones guarda en su disco interno cada trabajo que se manda. Esta mañana, a las 6:51, recuperamos 37 de esos archivos, con su hora, con su usuario. Eso es una intrusión ilegal a los sistemas de la compañía, gritó Renato, y su voz se quebró en la última sílaba. Fue el peor movimiento posible, porque le devolvió el micrófono a Ivonne. Es equipo en desecho, y lo entregué íntegro esta mañana a la autoridad con acta de cadena de custodia, capitán Mújica de testigo. Se volvió hacia el hombre de uniforme. Leandro Mújica subió al templete, se quitó la gorra y la sostuvo contra el pecho. No miró a los invitados. Miró a la inspectora Bañuelos. Inspectora, hace 14 meses yo levanté una denuncia ante ustedes, en la que señalé a la ingeniera Ivonne Garcilaso como responsable de autorizar vuelos con aeronaves, no aeronavegables. Vengo a decir, ante todos, que me equivoqué. Yo vi su nombre en unos papeles y no verifiqué de quién era la mano. La ingeniera Garcilaso nunca me pidió volar ese avión. Quien me lo pidió 5 veces, en persona, en la sala de operaciones, y quien me dijo que si no lo hacía, había 20 pilotos esperando mi lugar, fue la directora comercial de esta empresa. Levantó la vista y la sostuvo. La señora Marlene Cosío. Por primera vez en la mañana, algo se movió en el rostro de Marlene. Fue mínimo, apenas un endurecimiento en la línea de la mandíbula, y se corrigió en menos de un segundo. Capitán, usted fue despedido por causa justificada, y está resentido. Y usted, inspectora, seguramente sabrá valorar el dicho de un empleado despedido. Ivonne cerró la carpeta de piel con un golpe seco que se escuchó hasta el fondo del hangar. Entonces hablemos de la compradora, Marlene. Se dio la vuelta hacia la entrada. Señorita Rábago, por favor. Paulina Rábago entró por la alfombra color hueso con un traje sastre gris oscuro, sin joyas, sin la pashmina de seda, con el cabello recogido y un sobre de papel manila en las manos. Caminó hasta el templete mirando al piso y solo levantó la cara cuando llegó arriba. Me llamo Paulina Rábago Nieblas, soy corredora aeronáutica y tengo cédula profesional. Le temblaba la voz, pero no se detuvo. Hace 5 meses la señora Cosío me contrató para representar a Aeroservicios Istmo en la compra de Aerotaxis Meridiano. Me dijo que era un fondo panameño. Me pidió que viajara a Panamá el 14 de este mes a firmar la escritura como apoderada de la compradora, junto con el señor Icaza, que iba como apoderado de la vendedora. Abrió el sobre. El 11 de este mes, la Fundación de Interés Privado que controla a Istmo me envió por error la lista completa de beneficiarios finales para el trámite bancario. Aquí está. Levantó la hoja. La beneficiaria final de la empresa compradora es Marlene Cosío Aramburu. El hangar se llenó de un ruido que no era exactamente un grito, sino 140 personas respirando al mismo tiempo. 2 hombres de traje que estaban en la primera fila, los representantes del banco que financiaba el anticipo, se pusieron de pie y empezaron a recoger sus cosas. El cuarteto de cuerdas, que había quedado suspendido en la mitad de una pieza, no volvió a tocar. Ivonne no levantó la voz. Habló casi despacio, y por eso todos la oyeron. Marlene, tú no ibas a vender esta empresa. Tú ibas a comprártela a ti misma, con el dinero de 41 vuelos de carga que nunca se facturaron en México, a un precio que fijaste tú misma, aprobado por un consejo que son tú, mi marido y un contador. Y necesitabas que yo firmara la salida en silencio, porque lo único que vale de esta compañía no es el fierro. Levantó la credencial plastificada que le colgaba del cuello y la sostuvo en el aire. Es esto. La inspectora Consuelo Bañuelos guardó la pluma en el bolsillo del chaleco y habló por primera vez en toda la mañana.
y su voz de funcionaria sin adornos cortó el hangar en dos. Antes de continuar, voy a hacer una verificación en rampa. Ahora, señaló al capitán Solís y al maestro Zurita. Capitán, ábrame la aeronave y tráigame la bitácora de a bordo. Maestro, usted me acompaña con sus copias. Y quiero que vengan 2 testigos de los que están sentados aquí. 140 invitados vieron salir a la comitiva por la puerta del hangar hacia la plataforma, bajo el sol, y vieron cómo la inspectora subía la escalera de la alfombra roja, con la tabla bajo el brazo. Nadie se levantó de su silla. Los meseros de guante blanco se quedaron parados contra la pared, con las charolas todavía en la mano, sin atreverse a servir. Tardaron 19 minutos. Cuando Bañuelos volvió a entrar al hangar, traía la bitácora de a bordo abierta en las manos y la cara de una mujer que acaba de confirmar lo que temía. Subió al templete sin pedir permiso a nadie y habló directamente al micrófono. Dejo constancia de lo siguiente. La bitácora de a bordo de la aeronave con matrícula XATMR presenta un salto de folios entre el número 4112 y el 4127. Faltan 15 folios. En las copias manuscritas que conserva el señor Zurita, esos 15 folios corresponden a las órdenes de trabajo del motor número 2. Levantó la vista. Además, el tacómetro de la aeronave marca 237 horas más que el último registro asentado en la bitácora. Eso quiere decir, en cristiano, que este avión voló 237 horas que nadie anotó. Fue en ese momento cuando la sala se rompió del todo, y no fue por un grito, fue por un detalle doméstico. Una señora de la cuarta fila, esposa de un cliente corporativo, se puso de pie y dijo en voz alta, sin dirigirse a nadie, que ella y su hija habían volado a Los Cabos en ese avión en diciembre. Después se sentó, muy despacio, con la mano en la boca. Detrás de ella se levantaron otros 2 invitados. Un hombre de traje gris sacó el teléfono y empezó a marcar mientras caminaba hacia la salida. Los representantes del banco ya estaban de pie desde hacía rato, y Renato Icaza, que había sido director general de Aerotaxis Meridiano durante 9 años, hizo lo único que le quedaba por hacer, dar 3 pasos hacia el templete e intentar arrancarle a Ivonne la carpeta de piel de las manos. No llegó. El capitán Leandro Mújica se movió sin apuro y le puso el antebrazo en el pecho, y bastó con eso. «Licenciado», le dijo, sin levantar la voz, mirándolo desde muy cerca, «esa carpeta ya está en el acta de la inspectora. Lo único que va a lograr es que lo saquen esposado delante de su suegra». Renato se quedó quieto, con la respiración agitada y el moño del smoking torcido. Y en el silencio del hangar se escuchó perfectamente cómo alguien, en la última fila, tomaba una fotografía. Se hizo un silencio absoluto. Ivonne sacó de la carpeta la última hoja, una sola, escrita a máquina, con 2 párrafos y una firma en tinta negra. «Inspectora Bañuelos, presento ante usted, por escrito, mi retiro voluntario e inmediato de la designación como directora de operaciones del certificado de operador aéreo, número 231, de Aerotaxis Meridiano, Sociedad Anónima de Capital Variable, y solicito que se asiente la causa. Mi firma ha sido falsificada de manera sistemática durante 14 meses y no puedo garantizar el control operacional de esta empresa». Le tendió la hoja. Bañuelos la tomó, la leyó completa, la selló con el sello que traía en la tabla y anotó la hora, y su voz sonó plana y clara. La voz de una mujer que ha hecho eso mismo 200 veces. Recibido a las 11:54. Con el retiro de la designación, esta empresa queda sin personal técnico responsable acreditado. Las operaciones aéreas de este operador quedan suspendidas de manera preventiva a partir de este momento. Se volvió hacia la plataforma, hacia el Challenger de la alfombra roja, y le habló al capitán Gaspar Solís, que se había quedado en la puerta del hangar con la gorra en la mano. «Capitán, apague ese avión». Entonces Marlene rompió. No fue un derrumbe, fue una explosión, y ocurrió delante de 140 invitados, 2 representantes bancarios, una inspectora federal con la tabla en la mano, y 3 periodistas del sector que Marlene misma había invitado.
Sí, yo firmé, gritó, y el vestido marfil se le tensó en los hombros cuando dio un paso al frente. Alguien tenía que firmar. ¿Tú dónde estabas, Yvonne? ¿En tu salita de operaciones contando kilos de combustible mientras esta empresa se moría? Yo fui la que anduvo de banco en banco cuando se murió Ausencio. Yo puse la cara con los clientes que se iban. Yo salvé esto. ¿Y por qué? Porque una firma tuya vale más que 14 meses de trabajo míos. Porque tú te apellidas Garcilaso y yo no. Se le quebró la voz en la última palabra, y en ese instante se dio cuenta de dónde estaba. Miró alrededor, miró las cámaras, miró a la inspectora Bañuelos anotando sin prisa, y cerró la boca 14 segundos demasiado tarde. Renato hizo lo que hacen los hombres como Renato. Se soltó de ella. Yo no sabía nada de Panamá, dijo, hablándole a la sala, hablándole al banco, hablándole a nadie. Yo firmé lo que ella me puso enfrente. Marlene manejaba las cuentas. Marlene manejaba los sistemas. Yo nada más. Marlene lo interrumpió con una carcajada seca, feroz, y le dijo delante de todos la frase más cruel de la mañana. Tú nada más fuiste el marido, Renato. Como siempre. Él se quedó ahí, en su smoking azul noche, con la boca abierta, escuchando su condena en la voz de la única persona que le había prometido un apellido propio. Afuera, en la plataforma, el capitán Solís subió por la escalera, entró a la cabina y cortó los sistemas. El zumbido de la unidad auxiliar de potencia bajó de tono, tosió una vez y se apagó, y el Challenger X-ATMR quedó en silencio bajo el sol de mediodía, blanco, brillante, inútil, con la alfombra roja a sus pies. Yvonne lo miró desde la puerta del hangar de su padre, y se dio cuenta de que la escena era exactamente la misma que 18 días atrás, con dos diferencias. Que esta vez el avión no se apagaba por la ausencia de su firma, se apagaba por su presencia, y que esta vez ella no estaba abajo, en la línea amarilla mirando hacia arriba. La suspensión duró 97 días. Durante ese tiempo, Aerotaxis Meridiano no movió una sola aeronave, y el hangar 7, despojado de la alfombra color hueso y de las lámparas alquiladas, volvió a ser lo que siempre había sido, una nave industrial de puertas azules descoloridas, donde el eco repetía cada paso. Yvonne llegaba todos los días a las 7 de la mañana con pantalón de lana, suéter de cuello alto y el cabello recogido, y se sentaba en una mesa plegable en medio del piso vacío, porque le habían cambiado las cerraduras del tercer piso, y ella no quiso pedir la llave. Sobre esa mesa se resolvió todo. Ahí recibió a los peritos, ahí atendió a los abogados, ahí despidió a la gente que no pudo conservar, y ahí, 2 veces por semana, el maestro Nabor Zurita le llevaba café de olla en un termo de plástico y se quedaba a hacerle compañía sin hablar, porque sabía que a veces acompañar es no decir nada. El dictamen pericial en materia de grafoscopía se entregó el día 31, 41 despachos analizados, 41 firmas apócrifas. El perito describió con lenguaje técnico lo que Yvonne había visto en 2 segundos en el archivo del primer piso: ausencia de surco de presión, velocidad de trazo uniforme sin las variaciones propias del automatismo, calco por transparencia de una firma matriz tomada de un documento del año 2018. La inspectora Consuelo Bañuelos cerró el procedimiento administrativo contra ella con una resolución de 4 páginas que Yvonne leyó de pie, junto a la mesa plegable, y de la que solo se le quedó grabada una línea. No se acredita negligencia de la designada. Se acredita usurpación de su facultad. Cuando terminó de leerla, se sentó en la silla plegable, se cubrió la cara con las 2 manos, y lloró por primera vez en 3 meses, 5 minutos exactos, y después se lavó la cara en el baño del hangar y siguió trabajando. La carpeta de investigación penal creció como crece el agua en un sótano. Falsificación de documentos aeronáuticos, uso de documento falso, administración fraudulenta, operaciones con recursos de procedencia ilícita por los 40, y un fletes cobrados en Panamá, y nunca declarados en México. Marlene Cosío Aramburu enfrentó el proceso con una defensa carísima y una estrategia impecable que se rompió en el punto exacto donde ella misma la había roto.
En el video del cóctel, donde se le escuchaba con toda claridad, en un hangar lleno de invitados, gritando que sí, que ella había firmado. Renato Icaza Valdespino declaró contra ella a cambio de un criterio de oportunidad, y esa declaración, que le redujo la pena, le quitó lo único que había buscado toda su vida. En el sector nadie volvió a llamarlo director general, lo llamaron el que declaró. Aeroservicios Istmo se disolvió sin haber comprado nada. El banco que había puesto el anticipo ejecutó la garantía. Y aquí ocurrió lo que Ivonne llevaba 3 meses planeando en la mesa plegable, con una calculadora y 2 libretas. El hangar 7 estaba dado en garantía, sí, pero la deuda estaba tasada sobre el valor de una empresa que ya no volaba. Ivonne fue al banco con la licenciada Aurora Landeros, que había renunciado a Meridiano pero aceptó volver por esto, y les puso enfrente una sola propuesta, que ella no pedía condonación ni prórroga, que iba a pagar el anticipo completo, capital e intereses, con la venta del Challenger XATMR, la aeronave con la directiva vencida, el avión de la alfombra roja, el avión que la había dejado en tierra. Lo vendió en Fort Lauderdale a un operador que lo mandó a un taller mayor durante 4 meses antes de volver a volarlo. Con ese dinero liberó el hangar de su padre y le sobró lo suficiente para 9 semanas de nómina. Cuando firmó la escritura de liberación, en la notaría del licenciado Quintanar, lo hizo con una pluma de tinta negra y apretando tanto que marcó la hoja de abajo. Recuperar la designación fue más lento y más humillante que perderla. Tuvo que presentar un manual de control operacional nuevo, un programa de mantenimiento revisado, un sistema de gestión de seguridad auditado por un tercero y una estructura de responsables aprobada 1 por 1. Bañuelos no le regaló absolutamente nada. La hizo repetir 2 veces el capítulo de despacho y control de vuelo. Le devolvió el organigrama por un cargo mal definido y le hizo demostrar en sitio, con documentos, la trazabilidad de cada aeronave restante. En la última verificación, ya con la resolución favorable firmada sobre la mesa, la inspectora se quitó los lentes y le dijo una sola frase personal en 4 meses de trato. Ingeniera, cuando yo empecé en esto, había 3 mujeres en esta oficina y las 3 firmábamos en negro. Ivonne se rió, y fue la primera vez que se reía desde el jueves del hangar. Hubo una conversación que no pudo evitar, y que tampoco quiso evitar. Ocurrió en un locutorio de visitas, con una mesa de metal atornillada al piso y una ventana alta. Marlene entró con pantalón gris y camisa blanca sin planchar, sin aretes, sin anillos, sin la mascada de seda, y el cabello rubio ceniza le había crecido 2 dedos de raíz. Aún así entró como entraba a todos lados, con la barbilla levantada, y se sentó frente a ella con una sonrisa de desprecio. «Vienes a verme derrotada». ¡Qué poca imaginación! Ivonne puso sobre la mesa una carpeta delgada. «Vengo a devolverte algo». Adentro había una copia de un documento fechado el 11 de marzo de 2016, con la letra de imprenta torcida de don Ausencio Garcilaso. Era un proyecto de acuerdo para transmitir el 20% de las acciones de Aerotaxis Meridiano a Marlene Cosío Aramburu, con una nota manuscrita al calce. Marlene lo leyó, y su rostro no cambió, pero se le pusieron blancos los nudillos. «El maestro Nabor lo guardó 9 años», dijo Ivonne. «Estaba en el mismo desván que mandaste vaciar. Mi papá te lo ofreció en marzo del 16, y tú lo rechazaste. Le dijiste que no querías que te regalaran nada, que ibas a comprar tus acciones cuando pudieras pagarlas, y él escribió aquí abajo, mira». Volteó la hoja hacia ella, y leyó en voz alta lo que estaba escrito con tinta negra bajo la fecha. «Marlene tiene más orgullo que hambre. Volver a ofrecer en 2 años, sin testigos, para que no le duela». Ivonne cerró la carpeta. «No te lo volvió a ofrecer porque se murió en enero del 18. No te faltó reconocimiento, Marlene. Te faltó paciencia». Marlene se quedó mirando la mesa de metal durante un tiempo largo. Y cuando por fin habló ya no había desprecio en la voz, sino una especie de asombro seco. «Yo llevaba 9 años convencida de que ese viejo nunca me había considerado». Ivonne se levantó, se acomodó el abrigo y respondió desde la puerta. Sin rencor y sin piedad, con la voz plana de una mujer que ha revisado los números y sabe que cuadran.
Y con esa convicción me falsificaste la firma 41 veces. Y subiste pasajeros a un avión con un motor vencido. Nadie te robó tu lugar. Tú te lo quitaste sola. Chabela Reséndiz volvió a la empresa el día 72, con contrato nuevo y una condición que ella no había pedido. Yvonne la inscribió en el curso de despachador de vuelo. Le pagó la formación completa y le dijo, en la mesa plegable del hangar, la frase que había estado construyendo durante 3 meses de insomnio. En esta empresa nunca más va a haber una sola firma. Cuando tengas tu licencia, vas a ser la segunda designada. Si un día alguien intenta lo mismo, va a tener que engañar a 2 personas, y una de ellas va a ser una muchacha que guardó 19 hojas en una carpeta amarilla durante 14 meses porque le pareció raro. Chabela lloró en el hangar vacío, con el eco repitiendo el sonido, y después preguntó si podía quedarse a estudiar ahí en las tardes porque en su casa no había mesa. Paulina Rábago declaró 3 veces ante el fiscal y perdió, durante casi un año, el 80% de su cartera de clientes, porque en el mundo del acorretaje aeronáutico, la memoria es larga y no siempre es justa. Volvió a Toluca en marzo, con un traje sencillo y sin nada del brillo de la mujer que había subido a un avión con una pashmina doblada sobre el antebrazo, y pidió hablar con Yvonne 5 minutos. Le dijo que no venía a pedir perdón porque el perdón no se pide en 5 minutos, y que solo quería que supiera que había vendido el reloj que Renato le había regalado, y con eso había pagado el curso de cumplimiento normativo que estaba estudiando. Yvonne la escuchó de pie, junto a la puerta azul del hangar, y le contestó lo único que le pareció verdadero. Usted bajó del avión aquella mañana cuando le dijeron que subiera. Empiece a contar desde ahí. El día 98, a las 5:40 de la mañana, la plataforma del Aeropuerto Internacional de Toluca estaba fría y oscura, y olía a queroseno y a hierba mojada. El certificado de operador aéreo número 231 había sido rehabilitado la tarde anterior. En la sala de operaciones, con el olor de siempre a café quemado y papel caliente, Yvonne encendió la luz, colgó el abrigo, se sentó frente al escritorio y abrió la carpeta operativa del primer vuelo. Llevaba un vestido de lana fina color gris humo, de manga larga y falda recta a media pierna, botines de piel negros, el reloj de acero de su padre y los aretes de perla de su madre. Sobre el escritorio, a su izquierda, estaba la bitácora forrada en aluminio, y encima de la bitácora, el pasaporte que la fiscalía le había devuelto dentro de una bolsa de evidencia con un sello roto, y que ella había decidido no guardar en el cajón. Leyó el plan de vuelo, verificó el peso y balance, revisó la hoja de estado de la aeronave, comprobó la vigencia de cada directiva, y cuando estuvo segura de todo, tomó la pluma de tinta negra y firmó la hoja de despacho apretando el trazo, como siempre, tan fuerte que la copia de abajo quedó marcada. Después escribió con letra clara la fecha y la hora, 6:18 de la mañana, y le puso su número de licencia al lado, Chabela, que estaba de pie junto a ella con el nuevo gafete vigente y una libreta en la mano. Miró la hoja y preguntó por qué siempre en negro. Yvonne le contestó lo que su padre le había contestado a ella a los 9 años, en ese mismo hangar, con las manos manchadas de grasa, porque lo azul se confunde con las copias, y lo negro no se puede negar. Afuera, en la posición 2, esperaba un King Air blanco con la franja borgoña recién repintada, y junto a la escalera, con la gorra bajo el brazo y las 4 barras aprobadas de nuevo por la autoridad, estaba el capitán Leandro Mújica Aguirre. Había vuelto a la empresa hacía 11 días como jefe de pilotos, después de un proceso de contratación en el que Yvonne no participó, porque la licenciada Landeros le advirtió que su participación podía leerse como un conflicto y porque ella, esta vez, hizo caso a los abogados. Le entregó la hoja de despacho firmada y sus dedos se rozaron un segundo. Capitán, su avión está aeronavegable, su tripulación está en tiempos y su despacho está firmado por mí, en negro, esta mañana, a las 6:18. Leandro revisó la hoja completa, como revisaba todo, 2 veces. Después la dobló, se la guardó y la miró con esa quietud suya. Ingeniera, ¿usted sabe que me equivoqué con usted delante de 140 personas? Ella asintió.
Y usted sabe que yo estuve 11 años dejando que otro pusiera la cara por mí. Los dos hicimos algo tonto por la misma razón, capitán. Los dos creímos que el papel decía la verdad. El King Air rodó a las 6:42 y despegó a las 6:55, exactamente en el mismo minuto en el que, 124 días antes, una ranura de despegue se había vencido sobre un avión inmóvil. Yvonne salió a la plataforma a verlo irse, con el abrigo sobre los hombros y las manos en los bolsillos, y se quedó ahí hasta que las luces de posición se perdieron detrás del Xinantecatl. El maestro Nabor llegó a su lado con el termo de café de olla. Se lo destapó y le sirvió en el tapón sin preguntarle si quería. Bebieron en silencio, viendo cómo el cielo se ponía naranja detrás del volcán. Su papá se paraba justo aquí, dijo el viejo, señalando con la barbilla el piso del hangar, donde la mancha de aceite volvía a estar a la vista desde que habían levantado la alfombra. Decía que un avión que despega es una promesa cumplida. Yvonne miró la mancha, oscura y vieja, y perfectamente inútil, y pensó que su padre había dejado dos cosas en ese hangar, un negocio y una manera de firmar, y que la segunda era la que había salvado a la primera. Esa noche, Leandro la esperó en el estacionamiento apoyado en su camioneta, sin uniforme, con una chamarra de piel gastada. Le dijo, sin rodeos porque no sabía hacerlo de otra manera, que había un lugar en el centro de Toluca donde ponían música en vivo los viernes, y que llevaba 3 semanas queriendo preguntarle si quería ir, y que si le decía que no, él iba a seguir llegando a las 5:30 de la mañana igual, porque una cosa no tenía nada que ver con la otra. Yvonne se quedó quieta un momento, con las llaves en la mano. Un año antes habría dicho que sí de inmediato, por educación, por no incomodar, por esa costumbre suya de acomodarse en el espacio que le dejaban los demás. Esta vez se tomó su tiempo. «Le voy a contestar el viernes», dijo. «No porque tenga que pensarlo, capitán, sino porque quiero elegirlo con calma. Hace mucho que no elijo nada con calma». Leandro sonrió apenas, hizo un gesto con la cabeza y le abrió la puerta del coche. Manejó a casa por la carretera vacía, con la ventanilla un poco abierta y el aire frío entrándole por el cuello. En el asiento del copiloto iba el bolso con la bitácora de aluminio y el pasaporte devuelto, ese pequeño libro azul que una mañana de viento le habían arrancado de entre los dedos en medio de una pista para dejarla atrás. Se le ocurrió que era gracioso, de una manera que no daba risa. Renato le había quitado el documento que sirve para salir de un país y le había dejado el que sirve para autorizar que un avión se levante del suelo. Se había llevado el papel que dice quién eres para el mundo y había dejado el que dice qué puedes hacer. Yvonne bajó la ventanilla un poco más, dejó que el aire le desarmara el peinado por primera vez en muchos años, y siguió manejando hacia su casa sin prisa, con la certeza tranquila de que a la mañana siguiente, a las 5:40, iba a estar otra vez en la sala de operaciones, con una pluma de tinta negra en la mano,